En la charla de hoy, lo que vamos a hablar es sobre cómo se controla la reserva de contingencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver el punto de vista que mantiene PMI, que establece PMI, el punto teórico, y vamos a ver también cómo, en este caso, la llevamos nosotros a cabo en función de nuestras profesiones, en función de cómo dirigimos los proyectos, en función de cómo en realidad nos encontramos con los distintos condicionantes que nos ponen las diferentes empresas para las que trabajamos, ¿vale? Digamos que vamos a hacer una comparativa entre lo que es la visión teórica y la realidad de la práctica, ¿no? Bueno, pues sin más, os dejo con ello. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Manolo, buenas tardes. Hola, Servando. Hola, Nacho. Buenas tardes. Buenas. Bueno, hemos llegado a un acuerdo en el que íbamos a solventar una serie de dudas, ¿no? Que nos presentan nuestros alumnos, y a mí lo que me gustaría es llevarlas bueno, lo que dice PMI, pero llevarlas al punto de cómo lo desarrollamos nosotros en nuestra actividad profesional del día a día, cuando nos surgen estos problemas o cuando nos enfrentamos a esas herramientas por las que nos preguntan. ¿Os parece? Genial. Vale, perfecto. Sí, genial. Vale, venga, pues os cuento la última y me vais comentando qué os parece y cómo de verdad lo solventáis vosotros, ¿no? Tenemos de fondo, creo que se ve la diapositiva de una de nuestras presentaciones donde se hace un pequeño recorrido hasta llegar al montaje de la línea base con la que trabajamos, ¿no? La línea base del coste, ¿vale? En ella se puede ver perfectamente en la diapositiva que está incluida la famosa reserva de contingencia, la famosa reserva que hace el Project Manager con los riesgos que identifica en su proyecto, ¿no? Y que evidentemente al estar dentro de esa línea base del coste, pues esta reserva de contingencia, al menos a nivel teórico, va financiada, si el proyecto lleva financiación, y tendrá que ser controlada con el proceso de control de costes, ¿no? Con el método del valor ganado, si es el método que vamos a usar, que es el método recomendado y que yo creo que todos aquí usamos, ¿no? Entonces, lo que me plantea uno de nuestros alumnos es que, ¿qué pasa si en un momento dado nuestro índice de rendimiento del coste es 1? ¿Cómo está esa reserva de contingencia? ¿Vale? Al ser 1, se entiende que vamos según lo planificado, que vamos cumpliendo escrupulosamente esa línea base, ¿no? Que no tenemos ninguna desviación respecto a lo que teníamos planificado. Pero claro, si la reserva de contingencia está incluida y la reserva de contingencia lo que en realidad es una reserva de dinero para poder llevar a cabo las respuestas planificadas que tenemos sobre riesgos que hemos identificado, ese 1 significa que han sucedido riesgos y que la respuesta ha sido adecuada y que ha sido ese justo el dinero que se ha gastado, ¿o cómo? ¿Qué decís? Bueno, yo creo que aquí deberíamos distinguir, como tú has dicho al principio, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del examen de certificación, tal y como lo puede preguntar PMI, la respuesta es que sí, que vamos bien, ¿vale? Y que estamos alineados con el presupuesto estimado que teníamos planificado y que estamos gastando ese dinero y no más, ¿vale? Pero luego también perdóname, evidentemente, desde el punto de vista de PMI, al ser 1 y estar la reserva incluida y estar dentro de los costes que vamos monitorizando, ha habido costes que hacen referencia a respuestas. Lógicamente, luego han ocurrido riesgos, esos riesgos se han solventado con la respuesta que teníamos planificada y todo se va cumpliendo según lo que hemos planificado previamente, ¿no? Entiendo que esa sería la respuesta teórica desde el punto de vista del examen. Ahora, desde mi punto de vista, pueden ocurrir varias cosas por las que tenemos
el índice de rendimiento de costes igual a 1, pero que realmente a lo mejor no hemos usado esa reserva de contingencia o no ha sido necesario emplearlas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener en cuenta que cuando calculamos el índice de rendimiento de costes a una fecha determinada, lo hacemos de manera agregada con todas las actividades y todos los posibles eventos de riesgo que han ocurrido hasta esa fecha. De tal manera que puede haber ocurrido que ha habido actividades o ha habido riesgos que han ocurrido y que han incrementado sus costes frente a los estimados inicialmente, pero eso se ha visto compensado con otras actividades en las cuales ha habido ahorros. ¿Vale? De tal manera que tanto lo que se ha desviado positivamente como lo que se ha desviado negativamente, al final se ha compensado y por lo tanto nos dan un índice de rendimiento de coste igual a 1. ¿Vale? Por lo tanto, yo en un principio me quedaría tranquilo porque por lo menos no estoy gastando más, pero sí que propondría en la vida real hacer un paso más o dar un paso más en el sentido de ir analizando actividades por actividades para ver cuáles se han compensado con cuáles, de cara a mejorar en el futuro. Vale, es una forma de actuar, es una forma de trabajar. Yo te cuento lo que yo hago normalmente. Nosotros trabajamos con la línea base, evidentemente, y planificamos y llevamos para adelante la gestión del riesgo. Pero no incluimos la reserva de contingencia de los riesgos en esa línea base. No es lo que dice PMI, pero bueno, tenemos un control exacto del rendimiento del proyecto en función de lo que de verdad se está ejecutando, de lo que habíamos planificado. Los riesgos van por un lado, digamos, y los costes del proyecto van por otro. Sí, nosotros lo hacemos exactamente igual. No le llamamos línea base del coste, pero el valor ganado se calcula hasta los costes del proyecto. Es decir, la reserva de contingencia no se tiene en cuenta para el valor ganado. Es decir, que evaluamos el proyecto en la medida en la que no utilizamos esa reserva de contingencia. Es decir, si yo tengo un CPI de 0,9, eso significa que estoy tirando de la reserva de contingencia, porque eso va aparte. ¿Vale? El valor ganado no lo hacemos con los costes del proyecto más la reserva de contingencia, lo hacemos exclusivamente con los costes del proyecto. Claro, efectivamente. Entre otras cosas, a mí me pasa eso porque no me quieren financiar las reservas de contingencia. Si no tengo financiación sobre esas reservas de contingencia, porque es algo que es, ¿vale?, previsible, que está planificado, que tal, ellos son conscientes de los riesgos, pero no me quieren adelantar ese dinero. Por tanto, entre otras cosas, no cuento con él siquiera. Claro. Y después, ya eso es a nivel mío, de organización mía, para nosotros es muy complicado después distinguir qué se ha gastado en riesgo y qué se ha gastado en proyecto cuando tengo los índices. Hombre, muy complicado no, muy complicado viendo las tablas, me refiero. Después, en el día a día del proyecto lo sabes, ¿no? Pero claro, tú al analizar una tabla y al analizar valores y desviaciones, tú cómo sabes y cómo discretizas. Tiene que ser un examen mucho más conciso y mucho más lento, mucho más detallado, ¿no? De forma que a mí me interesa mucho más el rendimiento del proyecto y mi plan de proyecto que no los riesgos a la hora de controlarlo con el método del valor ganado, ¿eh? A la hora de controlarlo con el método del valor ganado. Evidentemente los riesgos son fundamentales. En mi caso, los clientes necesitan solamente saber el rendimiento del proyecto, porque hacen una estimación de riesgos que los gestionan ellos. O sea, lo único que le interesa que en este caso, yo como al hacer la dirección del proyecto, que le informe solamente del rendimiento económico del proyecto. No en el caso de que surja un riesgo, ellos tienen una reserva de contingencia ya que la tienen guardada porque la han calculado ellos. Claro, pero claro. Yo creo que quizás una de las opciones sería que esas partidas de reserva de contingencia que podemos analizar con el valor monetario esperado para cada uno de los riesgos que hayamos identificado y que consideremos que no vamos a actuar previamente con ellos, sino que los vamos a dejar un poco para actuar correctivamente y por eso guardamos la reserva por si ocurre en tener una cantidad de dinero o de tiempo guardada. Para poder meterlo y hacer en el seguimiento con Microsoft Project y tal de manera adecuada, deberíamos meter esas líneas de valor monetario esperado asociadas a cada uno de riesgos, asociárselo a cada una de las actividades.
¿vale? Como un incremento de costes de esas actividades, ¿vale? De tal manera que esos riesgos conocidos ya están asociados a los costes de cada una de las actividades. De tal manera que, Manolo, cuando tú hagas el seguimiento de costes de tus costes directos, ¿vale? E indirectos, es decir, de los costes del proyecto, ya te estaría dando el indicador contemplando esa reserva de contingencia. Y luego trasladar esos otros riesgos imprevistos o no asociados a actividades, ¿vale? Y que tú, como bien has comentado, ya luego discutirás si te los pagan, si no te los pagan y tal, vincularlos a la otra reserva que tenemos, que es la de gestión, ¿vale? Bueno, ojo, la reserva que tenemos no la tenemos, no sabemos si no la tenemos. La que pelearemos, Si nos hace falta y no la quieren dar. Pero lo que está claro es que si queremos, yo creo que está claro que si queremos meter la reserva de contingencia dentro de la línea base para hacer el seguimiento, o queremos meter la reserva de contingencia para hacer el seguimiento, lo que está claro es que hay que vincular esas reservas que guardamos para cada uno de los riesgos a una actividad. Que de hecho debería ser así, es decir, el riesgo está asociado a una actividad a nivel teórico, y para que le quede claro a todo el mundo que va a ver el vídeo, está clarísimo que a nivel teórico PMI lo quiere así. Exactamente. Eso es una acotación importante que hay que hacer. Y evidentemente, cuando se controlan costes y cuando se controla todo el proyecto, en el rendimiento va incluido la gestión del riesgo. Eso es evidente. Yo me lo he querido llevar un poco más a la realidad del día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Que aquí hemos visto que tenemos distinta casuística, ¿no? A Martín no pues le... La realidad, sí. Pues la realidad yo creo que la mejor manera, o quizá una de las más prácticas, sería vincular cada uno de los posibles eventos de riesgo y la reserva que guardamos para ello, vincularlo a una actividad. Igual que si estuviéramos hablando del cronograma, pusiéramos en esa actividad, en vez de 10 días, pues le pusiéramos 11, porque hay un día de más que queremos guardarnos por si hay algún imprevisto o asociado a un riesgo que tenemos identificado. Que se va también de cara luego a calcularlo automáticamente con Project o con Open Project o con... ¿Vale? Ya. Pero si lo vinculas a cada actividad, al final está un poco complicando más cualquier tipo de corrección. Date cuenta que ahora se tiende a que la gestión de los riesgos sea una gestión dinámica. Es decir, la reserva de contingencia no sea siempre igual, sino que al principio del proyecto tienes una serie de riesgos y tendrás una reserva de contingencia, y a medida que avanza el proyecto, mediante el análisis de reserva, una de las herramientas, pues tú... Claro. Yo iba a decirlo, Nacho tiene toda la razón del mundo. Una de las cuestiones principales en la gestión del riesgo es la revalorización de esos riesgos. Porque los riesgos cambian. Esto yo lo digo siempre en las clases, pero es que es la vida real. Los riesgos es como la energía, ni se crean ni se destruyen, se transforman y van cambiando según va avanzando el ciclo de vida del proyecto. Si yo tengo asociado unas cantidades fijas, perdonadme, si yo tengo asociado unas cantidades fijas a las distintas actividades que me van a conformar la línea base, bueno, pues tengo que estar reajustando mi línea base constantemente en función de cómo estén esos riesgos. Y a mí eso me complica mucho la vida. Sí, eso es cierto. Oye, pues... Una manera de hacerlo, Fernando, lo que tú estás diciendo de una manera práctica, una manera de hacerlo es como se hace con respecto al plazo. Es decir, tú no solo imputas a cada actividad, sino tú le imputas ese sobrecoste de la reserva al total a una actividad inventada que va por paquete de trabajo. Ya. Por paquete de trabajo tienes una actividad que tiene un coste, que es la reserva de contingencia. Y eso sí es mucho más fácil de regular y mucho más fácil de cambiar conforme van evolucionando los riesgos. Nacho, al final es que es un poco como lo hacemos, porque nosotros tenemos un pelotazo para reserva de contingencia, que nos dan o no nos dan, y que eso es lo que va cambiando, mientras tu línea base del coste de lo que son de verdad los trabajos del proyecto, esa sí permanece más o menos estable. Bueno, también cambia, ¿no? En función de las cosas que van aconteciendo, ¿no? Pero en principio es mucho más estable que la otra. Yo creo... La otra, además, si hay riesgos que, digamos, han pasado, se han convertido en residuales, pues también baja. Por suerte o porque se han hecho bien las cosas, por lo que sea. Esos riesgos no han saltado, también hay que ajustarlo, ¿no? No solamente porque aparezcan nuevos, ¿no? Sino porque hay algunos o muchos, gracias a Dios, que no ocurren, ¿no? Yo creo que aquí el problema que tenemos es porque lo estamos viendo desde el punto de vista también de las herramientas de software que disponemos, que no nos permiten hacer las cosas como nos gustarían.
Y me explico. Eso sin duda, eso sin duda. Me explico. Si nosotros pudiéramos contar con una en Project, en Microsoft Project, en Open Project, en alguno de estos programas, una tabla, igual que tenemos la de recursos, una tabla asociada a los riesgos, en donde nosotros, para cada actividad, una tabla dinámica, para solventar lo que estamos hablando de que los riesgos son dinámicos, una tabla dinámica en donde pusiéramos los riesgos, el riesgo asociado a cada actividad y para cada uno de ellos le pusiéramos los costes que van a incrementar esa actividad o la duración que va a incrementar esa actividad de tal manera que, como bien habéis dicho, oye, si esto lo tengo que retocar, lo retoco, porque he visto que no van a ocurrir o no han ocurrido, ¿vale? Sería a lo mejor mucho más fácil implementar la idea que he comentado de vincularlo a la actividad. Sería mucho más dinámica, ¿vale? Porque tendríamos una fuente de información directa en donde estamos viendo los riesgos y nos permite trabajar con ellos directamente y ya el programa automáticamente actualiza las actividades vinculadas en tiempo o en coste. Oye, una pregunta que también sale muchas veces a colación de esto de los riesgos y de las actualizaciones de las actualizaciones provocadas por la revalorización de estos, ¿no? Si yo revalorizo los riesgos, veo que mi línea base, o sea, mi reserva de contingencia, de cuenta mi línea base, va a bajar o va a subir en función si hay más, han detectado nuevos, si son más potentes, si han desaparecido, miento, si han bajado de intensidad algunos y se han convertido en residuales. Ese cambio en la línea base, gestión integrada de cambio, ¿no? 4.6, ¿no? Claro. Debería actualizarse deben de actualizarse todos los documentos del proyecto constantemente. Sí, bueno, eso está claro, pero me refiero la realidad, a que la revalorización... ¿La realidad o la teoría? No, la teoría... Bueno, aquí estamos hablando un poco de la teoría es que sí. ¿No? La teoría es que evidentemente que sí. ¿La realidad cuál es? Pues la realidad es que el director de proyectos, si esa línea de base de costes, después de ver, por ejemplo, que ha guardado reservas y no las ha necesitado, y la línea de base, por lo tanto, bajaría, porque la reserva de contingencia baja, pues evidentemente no va a hacer un cambio, porque lo que va a hacer es guardárselo por si mañana hay un sobrecoste o mañana hay un nuevo riesgo para el cual tiene que provisionar. Entonces, si es a favor del director de proyecto, a favor del proyecto, normalmente no lo va a hacer. Si es en contra, es decir, si tiene que incrementarla, pues evidentemente sí que tiene que hacer una solicitud de cambio porque su línea base va a aumentar. Entonces, en ese caso sí que debería de pedir más dinero a su sponsor. Claro, es que al final los que llevamos la gestión doble, digamos, los riesgos por un lado y los costes del proyecto por otro, cuando las cosas van bien, no tienes ningún problema porque tu reserva de contingencia la ajustas tú, comunicas al promotor, ¿vale? Sin problema, no hace falta dinero. El problema es cuando surge un riesgo que sí te hace falta tirar de pasta. Ahí, evidentemente, sí tienes que emitir una solicitud. Yo, como te digo, en lo laboral, ¿no? En lo profesional, emites una solicitud de cambio diciendo, tío, me hace falta tanto porque ha ocurrido esto que ya te dije que iba a pasar y que necesito que se incorpore al proyecto porque tenemos que tomar tal medida, tal. Entonces, sí hay una solicitud de cambio, hay normalmente una aprobación de esa solicitud porque hace falta ese dinero y hay un incremento en el presupuesto, en el back original, porque, bueno, ha habido que hacer cosas extras, ¿no? Y eso suponiendo que todo va bien. O sea, que si hay cosas que hay sus premodificaciones, pues habrá evidentemente más, ¿no? A lo mejor se aprovecha un poco todo, ¿no? Pero claro, eso ocurre cuando llevas una gestión en paralelo del riesgo con lo que es el avance normal de tu proyecto. El problema muchas veces que hay, un poco lo que decía Martín también, que te encuentras muchas veces una cultura de que el cliente tiene una reserva de gestión y cero reserva de contingencia. Es decir, te da a ti para gestionar el proyecto un presupuesto completamente ajustado y con reserva de contingencia cero, y él sí sabe que tiene una reserva, porque la tiene, y solamente se utiliza cuando ya te has pegado el batacazo. De manera que evitas el trabajar con una reserva de contingencia de manera preventiva, que muchas veces con los riesgos podías haber solucionado muchas futuras contingencias trabajando de una manera preventiva, teniendo un pequeño presupuesto. Y esa cultura yo creo que es la que debemos de luchar porque se vaya adoptando cada vez más. Sí, ahí claro, ahí estoy de acuerdo. El problema es que esa cultura preventiva cuesta dinero y a esta gente le cuesta mucho más el soltarlo.
Pero bueno, Exactamente. Pero que al final te gastas más dinero cuando te has pegado. ya, sí, pero porque no son conscientes de lo que acarrea. Ujú. Eso es porque la empresa por lo general trabaja en un método tradicional y no gestiona lo que se llama la cultura del riesgo, ¿no? O sea, la cultura del riesgo es esa actitud preventiva que tenemos, que tratamos de tener nosotros siempre. Y es la confianza que tiene el cliente en el que las cosas salgan bien, por supuesto. Porque al final vincula el riesgo directamente al beneficio. Con un Claro. cálculo gordo, a grosso modo, de, oye, pues si entiendo que hay más riesgo, voy a querer tener un mayor margen, ¿vale? Que es lo que hablaríamos aquí de la reserva de gestión. Entonces, o bien lo vincula al beneficio, o bien hace un número gordo de calcular el riesgo en base a un porcentaje de los costes directos e indirectos del proyecto, ¿vale? Por no querer complicarse. Pero lo que no se da cuenta es que el no hacer el análisis detallado de la gestión de riesgo y hacerlo a grosso modo, si estamos, por ejemplo, estudiando un proyecto para ofertar, lo que nos puede llegar es a provocar una pérdida de competitividad, porque estamos asumiendo riesgos que luego no van a ocurrir, ¿vale? O que no hemos analizado y podíamos prevenirlo, ¿vale? Y lo estamos cubriendo con el margen. Y si estamos ofertando, pues a lo mejor estamos dando una oferta menos competitiva que la competencia que sí ha hecho ese trabajo previo de Muchas veces las constructoras juegan a eso y pierden muchas licitaciones precisamente por eso mismo, porque no saben dónde está no saben dónde está ese límite. Hay veces que son conservadoras y se pasan, y otras veces es lo contrario. Y después hay que hacer de todo para intentar conseguir Claro, puede pasar de el los dos. equilibrio. Es un poco Manolo el dicho de decir, yo, como no lo sé muy bien, tú pide mucho y si me lo dan, pues mucho mejor, ¿no? Así gano más y ya veré lo que hago, ¿no? Cuando da un precio muy, muy elevado para cubrirte las espaldas, ¿vale? Hombre, eso lo puedes hacer si tienes mucha cartera de proyectos y mucho trabajo, te puede permitir el lujo. Pero cuando a lo mejor las necesidades de trabajo son acuciantes, porque no tienes proyectos, no tienes trabajo, pues esa táctica no es la más adecuada. Al final, para que haya una gestión compleja de los riesgos, tiene que haber transparencia, y eso es lo que no hay. Es decir, tiene que haber una transparencia, es decir, esta reserva de contingencia es parte del presupuesto, se va a utilizar de esta manera, y si no lo utilizamos se devuelve. El tema es que muchas veces si tú dices al cliente que va a haber una reserva de contingencia, eso lo ve como un colchón de beneficio para la compañía de Project Management. Dice que ni de coña se va a sacar una reserva de contingencia, y al final eso provoca que todos nos ocultamos nuestros colchones de contingencia, todos. Desde nosotros, nuestros proveedores, nuestros clientes y toda la cadena, al final va generando pequeños colchones, que es absurdo, porque si lo tratásemos de una manera transparente, sería mucho más eficiente y mucho más rentable.